Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado de una maravillosa noche de Navidad, que hayan estado reunidos, que es lo más importante, que hayan estado en el amor de Cristo, que hayan sentido que la paz del Señor los ha acompañado. Saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros en directo y a los que nos van a escuchar más tarde. Quería darles una pequeña enseñanza acerca de cuando el tiempo se cumplió. En la Biblia aprendemos en Gálatas 4:5 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que se redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Dios. Muy seguramente en esta época de Navidad, todos muy reunidos en sus casas, pasaron una noche maravillosa pensando en los regalos, en la cena y en todas las cosas que por lo general creemos que son importantes. Pero yo les quiero decir una cosa, lo más importante de esta noche es que nos ha nacido un niño que es hijo, que es dado, que es el principado para... A ver, Isaías nos enseña en 9:6, porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, y se llamará su nombre admirable, y será consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Espero que eso haya sido el Señor para todos y cada uno de ustedes. Recuerden que Jesús nació con un objetivo bien determinado y era morir. Claro, todo aquel que nace seguramente va a morir, todos sabemos que vamos a morir, pero Él vino a morir por toda la humanidad y de una forma horrible, de una manera clavado en la cruz como si hubiese sido un criminal. Y todo esto es necesario para que se llevara a cabo el plan de Dios. Dios solamente quiere que nosotros seamos salvos, que nosotros tengamos vida eterna. El plan divino comenzó a manifestarse aquella noche, no la noche del 24, sino hace 200 años, hace más de 2000 años, en un humilde pesebre de Belén de Judá, de Judea. Desde aquel momento Jesús dio su vida enfocado en cumplir la misión encomendada de su Padre. Él vino a mostrarnos que es Dios realmente, vino a enseñarnos cómo vivir, caminar y hablar como personas espirituales. Pero lo más importante, Jesucristo vino para que pudiéramos tener una completa, verdadera e íntima relación con nuestro Padre, el Creador, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces la misión era la salvación, la misión es la salvación, y que ninguno perezca, que ninguno realmente se vaya sin el conocimiento del Señor. Hermanos, los dejo en compañía de mi esposo, espero que hayan estado muy contentos, espero que haya sido una noche maravillosa y que tengan un feliz año venidero, que tengan propósitos buenos, pero lo más importante, que seamos hacedores de Cristo. Él es el regalo para nosotros, Él fue el regalo para nosotros y siempre va a ser el regalo para nosotros. Por eso les quiero pedir en esta mañana al Santo Padre que sea Él con todos y cada uno de nosotros, que nos podamos enfocar en su nacimiento, que nos enfoquemos en lo que Él vino a hacer para la vida de nosotros. Señor, te damos gracias porque sabemos que tu presencia mora con nosotros en todo lugar, y que así sea en el año venidero, y que sea un año lleno de amor y de cosas buenas para todos y cada uno de nosotros. Los bendigo realmente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno. Muy bien, buenos días a todos. Espero que todos se encuentren bien y espero que las cosas estén saliendo maravillosamente. Hoy voy a continuar con la segunda parte. Espero que todos hayan pasado un tiempo maravilloso con sus familias, aunque esto no era exactamente el propósito de la Navidad. No estoy en contra de las cosas, no estoy en contra de reunirse, no estoy en contra de celebrar, sino porque lo hacemos. Todo tiene que tener una razón de ser. Hoy voy a seguir con esta parte, bautizados en un cuerpo. Yo espero que, hermanos, esta enseñanza como la anterior les dé pautas, les dé el reflejo, ejemplo de lo que debemos ser como cuerpo de Cristo.
Ya vimos la semana pasada el problema que había entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Y esto fue de generación en generación. Era odio entre ellos y era cuestión de religión. Amén. Y hoy quiero seguir lo que ha sucedido con el cuerpo de Cristo. ¿Qué sucedió con el cuerpo de Cristo? Vamos a iniciar con la escritura que nos enseña Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13. Somos bautizados en un cuerpo. ¿Qué significa esto? Hemos sido hechos uno con el Señor, pero unos con los demás miembros. El poder de Dios. Amén. Todo esto es por fe. Primera Corintios 12, 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Piense, por favor, en el gran privilegio que usted ha recibido de parte de Dios, de hacerlo parte de su familia, de equiparlo en todo lo necesario para ser una persona de poder en este mundo, pero además piense sobre lo que impide que usted se vea de la manera como Dios lo dice en su palabra, lo que impide que usted comparta el amor de Dios a otros y lo que puede llegar a sentir por cualquier otro miembro del cuerpo, como aquellos que necesitan saber del amor de Dios. Esta metáfora sobre la iglesia, comparando la iglesia como un cuerpo, enfatiza una sola cosa y es la unidad. Y asimismo hay varias metáforas sobre la iglesia, como por ejemplo, usted puede encontrar allí que la iglesia es la novia que tiene un esposo, un marido, ¿amén? Que la iglesia es un rebaño con un pastor, que la iglesia es un conjunto de ramas con una sola vid, es un reino con un rey, una familia con un padre, un edificio con un fundamento, un cuerpo con una cabeza. Y en todas ellas no hay ningún rasgo de división, sino todo lo contrario, de unidad de la iglesia con Dios. No hay clases, no hay distinciones étnicas, no hay jerarquía, no hay ovejas de listón de sangre azul, todos somos uno. No hay ninguna clase de separación. Entonces, cuando la iglesia no entiende esa unidad, cuando se manifiesta cualquier clase de división, el cuerpo es ineficaz. Es la razón por la que al inicio de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, Pablo les llama la atención a los que escribe a la iglesia de en Corinto y les dice, primera carta a los Corintios 3, 2 al 5, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Cualquier cosa que ataca la unidad de la iglesia es la carne. No importa la justificación que la gente crea que pueda tener, y si hay alguna justificación, como en el caso de la iglesia en Corinto, lo único que eso está enseñando es la ignorancia sobre el amor de Dios y su deseo para con sus hijos. Dios escogió al pueblo judío, no para hacer un fin, sino para ser el medio para el fin del evangelismo mundial. Desde el día en que Dios llamó a Abraham, hizo una distinción entre judíos y gentiles, pero esa no es una distinción racial, es una distinción religiosa, espiritual. Aquellos que eran el pueblo de Dios y tenían la revelación de Dios, necesitaban llegar al resto del mundo. Y escucha, hermano, porque usted está incluido en esto. Amén. Aun cuando siempre iba a haber un problema potencial, porque Dios incorporó a la vida de Israel ciertas restricciones que les impedían interactuar fácilmente con los gentiles. Tenían su propia tierra y el Señor limpió gran parte de la idolatría.
Tenían sus propias costumbres, tenían sus propias fiestas, su propia adoración, su propia ropa, tenían sus propias leyes sobre la comida. Todo esto con la intención de ¿qué? De protegerlos, para aislarlos por el bien de su propia pureza, para separarlos, pero no para quedarse separados. Pero en lugar de que eso los mantuviera puros y luego estuvieran motivados a predicar la palabra de Dios, del Dios verdadero a las naciones que los rodeaban, por los beneficios que les traería, cayeron en la soberbia y guardaron las leyes de Dios de una manera ceremonial y ritual, pero no moral y espiritual. Es decir, pura apariencia religiosa, pura apariencia espiritual, pero no una conversión, no una transformación interior que los hiciera más puros, más cercanos a Dios. Y esto era lo que ellos debían aprender y luego transmitir. Y por eso eran las restricciones, para mantenerse más puros. Pero ellos no lo entendieron así. Entonces hablábamos de Jonás la semana pasada, y Jonás es una ilustración de cómo ellos veían a los gentiles. ¿Recuerda usted la soberbia de Jonás? Yo no quiero ir por allá. ¿Por qué no quería ir? Porque sabía que Dios iba a tener misericordia de ellos, y eso fue lo que a él no le gustó. Entonces la soberbia, al creerse exclusivos, les había permitido pensar en sí mismos como la nación favorecida por Dios y pensar que era correcto, que era recto moralmente odiar a los demás. Y cuando usted lee el libro de Hechos, el capítulo 15, va a encontrar que algunos querían imponer la ley a los gentiles y otros no. Léalo, por favor. Tuvieron que llegar a un acuerdo de solo llamarles la atención sobre 4 normas judías que debían acoger para que la división entre ellos no prevaleciera. Por supuesto que tampoco ese era el derecho, ¿amén? Pero tuvieron que ponerse de acuerdo para poder seguir adelante. Y ponerse de acuerdo fue aceptar 3 normas. Incluso Pedro fue víctima de ello. Usted lee en Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante, que Pedro se enredó en la hipocresía, sintiéndose muy cómodo por estar con los gentiles, hasta que se aparecieron algunos creyentes judíos, y luego se apresuró a actuar como si fuera antigentil, razón por la cual Pedro tuvo que ser reprendido por Pablo. Hoy la división no se causa por ser judío o gentil. Es mucho más delicado porque la iglesia no ha entendido en qué consiste su existencia, cuál es el fin. El enfoque que muchos le dan a la iglesia es como si fuera una institución humana y no lo que realmente es. La iglesia es la casa de Dios, es donde Dios vive, es el sitio especial acondicionado por Dios para Él vivir en ellos. Recuerde que la iglesia es cada creyente. Lo limpió, lo purificó, lo santificó. ¿Para qué? Para venir a habitar el Espíritu Santo. Entonces, al no conocer esta verdad, podemos hacer que la iglesia corra peligro, porque la manera en la que tratamos a la iglesia es como tratamos la casa en donde Dios vive. Cuando usted trata mal a un hermano, cuando usted habla mal de un hermano, cuando usted divide a los hermanos, usted está atentando contra la casa de Dios. Tenga en cuenta que la iglesia no es un edificio, es usted, es cada creyente verdadero. Yo no creo que ninguno de ustedes o ninguna otra persona que es un creyente verdadero en una iglesia quiera dañar las instalaciones de una iglesia. Podría ser hecho por aquellos que odian la iglesia, pero no aquellos que aman la iglesia. Recuerde, hermano, la iglesia son los hermanos. Y aunque no la dañamos de alguna manera visible, la iglesia sufre mucho daño en ataques que quizás no sean tan visibles, pero incluso son más peligrosos y mortales. Dios quiere que entendamos lo sagrado que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Jesús dijo en Mateo 18:6, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ofender, causar división, no ser uno, rumorear, no apoyar, no integrarse, es causar que alguien tropiece. Por eso es necesario que entendamos eso. Permítame dar un cimiento para lo que viene más adelante.
Ya vimos la causa del odio entre gentiles y judíos. Era más una posición con base en el orgullo, la arrogancia, el desamor por creerse exclusivo de Dios, y eso nos tiene que enseñar. Algunos ni siquiera se sienten exclusivos de Dios, sino que se sienten exclusivos en el mundo, que son únicos en el mundo, y sí, realmente son únicos, pero como tan especiales que todos los demás son lo peor. Hoy voy a ilustrar cómo es el deseo de Dios que seamos su lugar de habitación. Y para eso vamos a 2 de Crónicas 1:1. Segundo de Crónicas 1:1. Y allí vamos a encontrar el relato de Salomón, quien desea construir un templo para Dios, como también un palacio para él mismo. Dice así: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morar. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a la mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Y después él tiene este momento de realidad en el versículo 6. Y mire cómo piensa Salomón, a la conclusión que llega. Después de él ponerse en sus planes, después de él diseñar todas las cosas y creer que Dios se va a acomodar a lo que él dice, él llega a esta reflexión. Versículo 6, mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Cuando Salomón acabó este templo, tuvo una dedicación concluyendo lo mismo de antes. Capítulo 6, versículo 18. Estoy en 1 de Crónicas. Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Salomón reconoce que Dios es infinito y realmente no puede ser contenido en una casa. Entonces, ¿en dónde quiere habitar Dios? Si Él desciende a la tierra, ¿en dónde preferiría estar? Y mire lo que dice el profeta Isaías, capítulo 66, versículos 1 al 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel, y aquí es donde Dios quiere habitar, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahí es donde quiere habitar Dios. Él quiere en un hogar en el corazón de aquellos que son humildes y hagan de su palabra la verdad que transforma sus vidas. Mire, por ejemplo, el Viejo Testamento, estos ejemplos de la relación de Dios con el hombre. Dios descendió al huerto donde estaba Adán. Después su presencia descendió en el tabernáculo conforme Israel estaba en el desierto. Y luego su presencia descendió en el templo cuando el primer templo fue construido. Todo esto era la manera simbólica como Dios estaba enseñando al pueblo de Israel que su presencia permanecía con ellos. Era la gloria Shekinah que apareció en el huerto, en el tabernáculo y en el templo. Pero el profeta Ezequiel ve una escena debido a la desobediencia de la nación de Israel, en donde Dios parte y de pronto la gloria de Dios sale del templo, arriba y encima del templo, cruza el valle y hasta las montañas, y Dios se fue.
Pero Dios regresó, y Él regresó en la persona de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba, por favor, lea con atención, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo era la gloria de Dios que regresó. Dios estaba viviendo en Cristo. Pero y entonces acerca de ahora, ¿en dónde está el hogar de Dios? ¿Dónde vive Él? La respuesta simple a eso es que Él vive en su pueblo redimido, la iglesia, usted. Y ese es el tema al que queremos llegar, para que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, entienda, conozca su importancia en el Señor. Para que cada uno de ustedes, creyente, sincero y verdadero, que busca ser semejante a Cristo, comience a despojarse de las cosas que le impiden brillar en este mundo reflejando la gloria de Dios. Busque ser más como Dios quiere que sea y menos como el mundo desea que usted sea, menos como usted mismo desea ser. Busque cada vez más entender y vivir conforme a la voluntad de Dios para que entienda qué es lo mejor que Dios le quiere dar. Hermano, como hablaba Cielo con la reflexión que nos hizo sobre el nacimiento y sobre lo que se celebra en esta época, y la gente celebra el nacimiento de Jesús. ¿Y entienden por qué nació Jesús? ¿Para qué? ¿Entienden por qué Jesús murió en la cruz? Pero ¿entienden por qué resucitó? Porque es que Él nace en diciembre y muere en abril. Y vuelve y nace en diciembre y vuelve y muere en abril. Y la gente celebra en diciembre, se emborracha en diciembre, come en diciembre, se endeuda en diciembre. Pero en abril están llorando por la muerte de Jesús. ¿Y es esto lo que Dios quiere? Y aún cristianos se añaden a estas celebraciones y le dan una importancia tal. Y no es que no sea importante reunirse con la familia y pasar tiempos, pero ¿por qué no se pasan tiempos y se reúnen con la familia el resto del año? ¿Y por qué no se dan regalos el resto del año? Hermano, el nacimiento de Jesús tiene un propósito en sí, y es redimir la humanidad, es hacer que la gente venga a Dios, que estén con Dios, que estén en Él por siempre. Y para esto se necesita fe. El nacimiento de Jesús tenía un fin. La iglesia tiene un fin, un propósito. Y no es crear divisiones, y no es imponer leyes y normas, y no es pelear con Satanás, ya él está derrotado, déjenlo allá. Viva el poder de Dios y Satanás no se le puede arrimar. Y donde usted vaya en el poder de Dios, con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, Él se tiene que ir y los demonios se tienen que ir. La iglesia es victoriosa, no tiene por qué tener temor. La iglesia y el que entiende el plan de Dios tiene un propósito y tiene un fin común, y es decirle a los demás la verdad de Dios, no su verdad. Que Dios los bendiga, nos vemos dentro de 8 días. Espero, hermano, que usted sea uno de los que entiende y que el amor de Dios lo renueve, lo transforme, lo haga una nueva persona. Ese es nuestro deseo en el Señor Jesucristo. Dios lo siga guiando, iluminando cada uno de sus pasos. Amén y amén.